una de las enfermedades de etiología inmune que tiene afección multisistémica y muy frecuente en la población mundial es la nefropatía lúpica o el lupus eritematoso sistémico. Esta es una enfermedad de etiología inmune y sabemos que todas las enfermedades de etiología inmune tienen muchas causas, no solamente tienen un origen monogenético o poligenético. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad tan antigua que en la Edad Media ya se describía esta enfermedad. Referían que pacientes que tenían esta enfermedad tenían lesiones, sobre todo en la región facial, similar o semejante a la facies del lobo. En esas épocas, gracias a la aparición de esta enfermedad, se originó la leyenda de los hombres lobo, y de ahí salió el origen del término de hombres lobo. Actualmente esta enfermedad sigue afectando a nuestra población, y tiene complicaciones muy severas en los pacientes, y eso depende mucho de la manifestación inicial que presenta. Hay algunos individuos que tienen lupus que solamente tienen una manifestación sistémica única hematórica. Hay pacientes que tienen lupus que tienen una enfermedad multisistémica con desgarro pericárdico, falla renal, edema agudo del pulmón. El lupus eritematoso sistémico se define como una enfermedad sistémica de origen inmunológico, en la cual hay formación de autoanticuerpos con componentes propios del organismo, la cual se denomina pérdida de tolerancia. Y recuerden que estos autoanticuerpos van principalmente a componentes como componentes nucleares, componentes de la superficie del núcleo, de la superficie celular y los componentes plasmáticos. Y de ahí los nombres, ¿no? Anticuerpos anti-DNA. Otra definición muy importante también es esta, que es de tipo, bueno, más que todo esta definición es de componente patológico, en la cual la enfermedad es una enfermedad inflamatoria crónica de etiología inmune que puede afectar cualquier órgano o tejido. Esta enfermedad es muy frecuente. Miren, tiene una incidencia de casi aproximadamente 7 casos por cada 100.000 individuos por año. Y miren, lastimosamente aquellos individuos que tienen una descendencia afroamericana tienen mayor incidencia. Esto debido a la predisposición genética y otros factores, afectando principalmente al sexo femenino en la edad fértil de 15 a 44 o 45 años de edad. Miren la relación entre hombre y mujer. Es una relación muy alta, ¿no? Una relación de 9 mujeres por un hombre. Pero lo que habíamos comentado ya en clases previas, ¿no? La afección del sexo masculino es más severa. Miren, entonces la mayor incidencia, la mayor prevalencia de esta enfermedad es en este grupo etario, adolescentes, afecta con más frecuencia. Pero también, miren, puede afectar a los niños, también puede afectar a los ancianos, pero un porcentaje mucho menor. Con un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado, la supervivencia es buena. La mayoría de los individuos
solamente vienen en las etapas agudas cuando se manifiesta esta enfermedad. Una vez estabilizados, se pierden. Y cuando se tornan, pues el daño ya está avanzado. Dentro de los mecanismos patogénicos o etiogénicos, se describen muchos factores. Primeramente dicen que tenemos un componente genético, factores hormonales y factores ambientales. Cada uno de estos factores afecta en mayor o menor medida para el desarrollo de esta enfermedad. Claros ejemplos tenemos estos, ¿no? Dentro de los factores genéticos, miren, un gemelo monocigoto, si uno de ellos presenta lupus, el otro individuo tiene, o su gemelo, 50% de desarrollar. En los disigotos, ese porcentaje disminuye considerablemente hasta un 5%. Si en la familia, papás, hermanos, tíos, primos, tiene lupus, el riesgo es aproximadamente 10% de que la descendencia presente lupus. Y si tienen un hermano lúpico, tienes riesgo de 20 veces más de desarrollar lupus. Entonces, como ven, el factor genético tiene un peso muy importante en esta enfermedad. Los genes que se ha visto alterado, mutado, es que son muchos genes, no solamente es uno. Y esos genes se encuentran principalmente en el cromosoma 6. Y también se ha visto mutaciones, sobre todo con los antígenos leucocitarios humanos, específicamente por el 2, el 3 específico. Entonces, como ven, el factor genético es muy importante. Otro factor muy importante es este. Actualmente se sabe que el componente hormonal es un hecho real, porque recordemos que en la pubertad, ¿con qué inicia? Con la activación del eje, hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿verdad? En la cual se empieza a producir grandes cantidades de hormonas sexuales, ya sea femeninas o masculinas, ¿no? Pero la presencia de niveles elevados de estrógenos favorece al desarrollo de esta enfermedad. ¿Y quién tiene más estrógenos? Las mujeres. Los hombres también tienen, en una pequeña cantidad. Niveles bajos de andrógenos. Los andrógenos son producidos principalmente en la glándula suprarrenal, ¿no? Y mire los niveles relacionados con la prolactina. La prolactina, ¿para qué servirá? Bueno, durante la lactancia, entonces, como ven, todas estas hormonas mencionadas acá se encuentran con más en las mujeres. Bueno, esto no está mal. Entonces, como ven, ese es el factor. No va a ser ninguno de estos factores, también apoya toda su granito de arena para el desarrollo de esta enfermedad. También existen muchos factores ambientales. Uno de ellos es la luz ultravioleta. Recuerden que los rayos del sol no son los mismos de ahora que hace 100 años, ¿verdad? Hace 100 años había más árboles, la radiación solar era mucho menos. Actualmente la radiación solar es más alta, ya no hay árboles y existe la contaminación ambiental, ¿verdad? Entonces, gracias a estos cambios, actualmente está habiendo mayor incidencia de esta enfermedad. Y aquellos pacientes que tenían lupus o tienen lupus y están controlados, gracias a esto se está empezando a descontrolar.
O sea, la enfermedad se está volviendo activa y no es lo mismo. ¿Ya? Agentes infecciosos. Infecciosos, como por ejemplo el virus del Epstein-Barr. Ese virus se ha relacionado con muchas cosas, con cánceres, enfermedades inmunológicas. También tenemos ahí el citomegalovirus. Elementos dietéticos. La alimentación que recibimos o comemos actualmente, la mayoría de los alimentos tienen conservantes, que algunos los conocemos y otros los desconocemos. Y eso también ha cambiado. Medicamentos. Medicamentos que utilizamos de manera diaria. Por ejemplo, la hidralazina, un vasodilatador arteriolar. Utilizado, causa. La profenamina, también causa. Medicamentos antituberculosos como la isoniazida. Entonces, son medicamentos que utilizamos diariamente. Pero la presencia de medicamentos, cuando desarrollan lupus por medicamentos, siempre el componente inmunológico está negativo. Tóxicos. Diariamente nos exponemos a esto. Por ejemplo, todas las unidades de hemodiálisis se utilizan y filtran los dializadores, ¿verdad? Y para esa utilización lavan. ¿Y con qué lavan? Con limpio, con poliestireno. Una sustancia altamente tóxica. Y cada día están expuestos. Causante de cáncer y otras enfermedades. Y también nos exponemos todos, ¿no? Y miren, últimamente, los tintes para cambiar el color del cabello. ¿Ya? Porque de todas las sustancias que aplicamos a nuestro cuerpo, se absorbe. ¿Cuánta cantidad? No sé. Entonces, como pueden ver, existen muchos factores. Y prevenir o abstenerse de todo es imposible. ¿Ya? Entonces, dentro de la fisiopatología, todos esos factores influyen. El componente genético, el componente ambiental, factores que alteran la regulación de la inmunidad, componente hormonal y el componente epigenético. Todos estos factores afectan en mayor o menor medida el sistema inmunológico. Y esta afección favorece el desarrollo de autoanticuerpos. Y estos autoanticuerpos afectarán riñón, pulmón, piel, pulmón, sistema nervioso central y el corazón. ¿Ya? Entonces, la afección puede predominar solamente al órgano. Por ejemplo, han debido escuchar solamente del lupus cutáneo, que solo afecta la piel. Hay otro, también pueden observar, neurolupus, que solo afecta el sistema nervioso central. Y son pacientes que convulsionan. Toda la vida se la pasa convulsionando. O puede afectar todos los órganos. Cuando afecta la mayoría de los órganos, generalmente las manifestaciones son más agresivas. Como es una enfermedad sistémica, cada sistema u órgano se manifiesta y se manifiesta de diferente manera. Por ejemplo, en reacción a la alerta tenemos fiebre, cefalea. A nivel del sistema nervioso central o del cerebro tenemos ahí convulsiones, depresión y el deterioro cognitivo. También puede afectar, miren, los músculos, el corazón, la sangre, los huesos, el abdomen, los riñones. ¿Cómo afecta a todos los tejidos y órganos del cuerpo? Para diagnosticar entonces, a partir de esto, salió eso de los criterios para el lupus eritematoso sistémico.
Y existen mil tablas en la literatura, ¿verdad? Que dependiendo al tejido u órgano que presente, presentan manifestaciones. Esta es la Asociación Europea de Reumatología, también la Asociación Americana de Reumatología, ¿no? Cada vez que se juntan, dicen, pues, nos juntaremos, veremos los síntomas más frecuentes y haremos nuestro cuadrito para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. En esta gráfica, en esta tabla, vemos que dentro de los criterios, lo más importante es este mismo: anticuerpos antinucleares mayor a 1,80. Es uno de los criterios indispensables. ¿Por qué mayor a 1,80? Porque si nos hacemos nosotros un ADA, la mayoría de nosotros va a salir positivo. Y ese positivo puede ser 1,20, 1,40, 1,60. Entonces, mayor a 1,80 se tiene que considerar para el lupus eritematoso sistémico. Y miren, los criterios aditivos que hacen referencia a todo esto, se requiere al menos un criterio clínico y la suma de estos 10 puntos o más. ¿Ya? Entonces, acá tenemos todas las manifestaciones de lupus. Ahí tenemos los constitucionales: fiebre mayor a 38,5 grados, de causa no especial. Acá también dentro de los constitucionales, pero que no está acá, es el síndrome asténico. O sea, son pacientes que bajan de peso y tienen debilidad y se descartan. Y pueden estar así años y años y años, hasta que por alguna extraña razón alguien le pide los laboratorios que le den el funcionamiento renal. Bien. Dentro de las alteraciones hematológicas, miren, puede afectar cualquiera de las líneas sanguíneas: la línea de los glóbulos blancos, plaquetas y la serie NOR. Pero lo interesante de acá, la leucopenia hace referencia al descenso de los linfocitos. Y ese descenso de linfocitos tiene que ser menor o igual a 1500. Alguna literatura lo refiere menor a 1000. Dentro de los componentes neuropsiquiátricos tenemos delirio, psicosis, convulsiones. Dentro del componente mucocutáneo, sobre todo la afección, la pérdida de peso, el eritema malar, el eritema discoide, y esto caracteriza las úlceras orales. La presencia de estas úlceras orales, a diferencia de otras úlceras, es que no duelen. Si ustedes revisan y ven las úlceras y lo raspan con una batelenguas, no sienten dolor. Cosa que no ocurre con las actas, ¿no? Que duelen, pero no duelen. La perfección de cerosas puede estar afectada a cualquier cerosa. A nivel del pulmón, las cerosas que tenemos, pleuras. Su afección, pleuritis. A nivel del corazón, pericardio, examen pericardio. A nivel del abdomen, ¿qué tenemos? Peritoneo, peritonitis. Entonces, es la inflamación de cualquiera de las células. Pueden estar afectadas todas o algunas. Dentro del componente músculo-esquelético tenemos la afección articular. Pero la afección articular hace referencia a afección de 2 o más articulaciones para formar parte de los criterios. Si solamente afecta uno, es otra cosa. Tiene que ser 2 o más. Y dentro de las afecciones renales hacen énfasis principalmente en la presencia de proteínas. Y la cantidad de proteínas puede variar desde leve, moderado o severo. Ojo, si al paciente se le hace una realización de una biopsia renal y ya sale clase 4 de lupus, no es necesario de estos otros criterios, es directamente lupus. ¿Ya? Dentro de los componentes inmunológicos, miren, tenemos ahí el componente del complemento, puede ser C3 y C4 bajos, o solamente uno de ellos
Ahí también tenemos los inmunológicos, anti-DNA, anti-SLIP y otros. Y otra forma muy importante que hay que hacer el diagnóstico diferencial son sobre todo con los anticoagulantes lúpicos, que hacen diferencia con el síndrome de antifosfolípido. Entonces, para el diagnóstico de esta enfermedad, se tiene que sospechar en la mayoría de los casos, ¿no? Y se tendrá que reconocer los criterios. Si se desconoce esto, pues la enfermedad estará delante de ustedes y pasará desapercibida. Una de las complicaciones muy importantes y lo que nos interesa a nosotros es la nefropatía lúpica. ¿Ya? Según el Colegio Americano de Reumatología, la nefropatía lúpica se define como la presencia de proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas y la presencia de cilindros celulares. Pero esto no tiene que ser en una oportunidad, tiene que ser en más de 3 oportunidades. ¿Ya? Entonces, como ven, la presencia de proteinuria es un dato alarmante, ¿no? También vimos que en la enfermedad renal diabética, proteinuria. Entonces, casi todas las enfermedades sistémicas generan proteinuria. ¿Ya? Otra definición más amplia y más completa es esta, del grupo SNPs, en la cual, miren, los componentes que ellos toman en cuenta es la presencia de proteinuria, ya sea en una muestra al azar o en una recolección de orina de 24 horas. Pero ellos sí hablan de cilindros eritrocitarios, específicamente ellos refieren que hay que buscar estos cilindros y no los otros cilindros como son los cilindros tubulares u otros, ¿ya? Y además los inmunológicos, sobre todo el anticuerpo antinuclear, los anticuerpos anti-DNA. Entonces, para sospechar de esta enfermedad se tendrá que ver proteínas, cilindros eritrocitarios e inmunológicos positivos, ¿no? ANA y anti-DNA. Pero todo esto en un paciente que presente lupus. La incidencia de esta enfermedad es muy variable. Puede ser de 20% o tan alta como el 60%. Y esta incidencia varía debido a los factores desencadenantes o causantes de la enfermedad. Obvio que si un paciente tiene lupus y su hermano empieza a manifestar, lo más seguro es que va a desarrollar esta enfermedad. La afección renal incrementa la mortalidad. Lupus más afección renal, se mueren más. El objetivo del tratamiento es preservar la función renal y disminuir la mortalidad y morbilidad. Entonces, diagnosticamos, damos medicamentos para que esto no se deteriore. Entonces, pronóstico mucho mejor. Porque recuerden que cuando hay cualquier enfermedad, no solo, por ejemplo, cuando es lupus, no solo va a afectar al riñón, va a afectar a otras cosas. Y mientras más órganos estén afectados, peor el pronóstico. Entonces, ya la evidencia de un paciente con lupus y nefritis lúpica le va a ir mal. El 25% va a requerir una terapia de sustitución renal en algún momento de su vida. Y a los 10 años, 70% sobrevive y el 30% se muere. La supervivencia está determinada principalmente por el apego del tratamiento. Pacientes que se apegan tienen un mejor pronóstico. Pacientes que acuden a la consulta cuando quieren, es la idea.
Entonces, ya mencionamos, es el predictor de mal pronóstico, 25% requiere terapia de tratamiento sustitutivo. Y miren, primera causa de afección renal secundaria a una enfermedad sistémica. Miren, el 60% de los casos se desarrolla a los 5 años. O sea, diagnosticaron el lupus, 5 años después, más de la mitad ya tienen nefropatía lúpica. La experiencia varía. Dentro de los componentes patogénicos del daño renal, No solo es a través de un mecanismo, es de varios mecanismos. Puede haber afección, miren, en el podocito. Afección, y eso causa proteinuria, ¿verdad? Puede causar afección en el intersticio, y eso causa sangrado, un hematoma. Puede haber afección a nivel del túbulo renal, específicamente con más frecuencia en el túbulo contorneado y proximal, donde puede causar una gingivitis. Puede haber afección, miren, en los vasos sanguíneos tubulares. Entonces, miren, la afección renal es dada en varios lugares. Por eso, la manifestación de esta enfermedad tan variada a nivel renal. No todos tienen lo mismo y varían mucho. Todas esas afecciones inmunológicas alteran la respuesta inmunitaria, ya sea la inmunidad celular o la inmunidad mediada por anticuerpos. Activan estas células. Y recuerden que las células T hacen su efecto directo mediante la producción de citocinas. Y los inmunocomplejos hacen su daño mediante la formación de autoanticuerpos. Entonces, la afección o el daño será acá, o también acá. Entonces, los dos tipos de inmunidad afectan los riñones. Bueno, dependiendo, puede predominar esto o puede predominar esto. Entonces, el daño es de origen inmunológico. Y como el daño es de origen inmunológico, pues necesitamos en el tratamiento por esto inmunosupresores. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son muy variadas. No se manifiestan todos de la igual manera. Por ejemplo, aquí tenemos una nefritis silíaca. Significa que el paciente solamente tenga proteinuria o hematoma, nada más. Y puede pasar desapercibido en la mayoría de los casos. Y progresar, ¿verdad?, hacia las etapas más floridas de la enfermedad. Otros pueden tener una nefritis activa crónica, que significa que hay momentos en los cuales se activa la enfermedad, empieza a presentar hematuria, proteinuria y sedimento urinario activo. Después se apaga solo. Y así pueden estar años y años y años. Otros presentan formas muy agresivas, como la glomerulonefritis rápidamente progresiva, en la cual el deterioro de la función renal es agudo y de pésimo pronóstico. Porque generalmente estos pacientes que presentan esto requieren terapia dialítica de manera precoz. Otros se manifiestan solamente como síndrome nefrótico, con proteinuria y con edema y edema. Y otros, independientemente de lo que hagas, progresa y progresa y progresa hasta una terapia de sustitución renal. Entonces, como ven,
las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son muy variadas. Se pueden topar con esto, con esto, con esto. Y el tratamiento varía, porque no es lo mismo tratar esta nefritis silente que una rápidamente progresiva. Generalmente en estos el tratamiento no es tan agresivo y acá requieren un tratamiento agresivo de dosis altas de esteroides e inmunosupresores como la ciclofosfamida u otros. Pero de todas las manifestaciones clínicas, la manifestación que se observa en el 100% de los casos, proteínas. Todos los pacientes con nefritis lúpica presentan proteinuria. Y lo que decía la definición, ¿verdad? Proteinuria. Y el otro componente para la definición, hacemos referencia a esto, hematuria. ¿Ya? Entonces, también se puede observar el síndrome nefrótico, proteinuria solamente de sangre nefrótica, hipertensión, fallas renal, alteraciones metabólicas, las nefritis y las hematuras. Pero entonces, con este estudio, pues se sabe que las principales manifestaciones de la nefropatía lúpica, vamos a ver, 100% proteinuria y la hematuria microscópica en el 80%. Y eso pues apoya la definición, ¿no? Proteinuria, cilindros hemáticos y la presencia de componentes inmunológicos positivos. A veces es necesario hacer una biopsia renal. La biopsia renal en estos pacientes está indicada cuando el sedimento esté activo. ¿Qué quiere decir que el sedimento esté activo? Que tenga cilindros eritrocitarios, cilindros tubulares y otros. Otro es que la función renal se va deteriorando inexplicablemente, de manera progresiva. Y la presencia de proteinuria. ¿Para qué nos sirve hacer una biopsia renal a estos pacientes? Nos sirve para muchas cosas. Una de ellas es para diagnóstico. Ya. ¿Para qué nos sirve? Para diagnosticar. Para clasificar de manera correcta. Ahorita vamos a ver que hay varios tipos de nefropatía lúpica. No solo hay uno, hay varios. Ya. También nos dice la actividad, la cronicidad del lupus. Nos sirve para el pronóstico y nos sirve para dar un tratamiento adecuado. Cuando mencionamos evalúa la actividad, hace referencia a la inflamación que se observa en el riñón. Y aquí falta el componente de la cronicidad, que hace referencia a la fibrosis del riñón. Pues para todo esto nos sirve el lupus, o diré la biopsia renal. Y por la biopsia renal, a nivel mundial, se han juntado varios patólogos y haremos una clasificación de lupus, dependiendo a los hallazgos que encontraron en la patología de la microscopía. Y de ahí salieron las nefropatías lúpicas, las diferentes clases. La nefropatía lúpica clase 1 o mesangial mínima, como su nombre lo dice, mínima, hace referencia a que las alteraciones histológicas están normales a la microscopía. Similares o normales a la de un riñón sano, por eso le pusieron este normal. Y los depósitos de los inmunocomplejos solamente se puede ver en inmunofluorescencia
o la microscopía electrónica. ¿Ya? En Bolivia solo tenemos microscopía óptica, entonces todo nos va a salir normal. ¿Ya? Ya pronto va a llegar la electrónica. Entonces, como no tiene cambios y está similar a los niños, pues ¿qué vamos a hacer? Vigilar, pues, ¿no? Vigilar hasta el momento en que se manifiesta. Porque generalmente estos casos son casuales. Por alguna extraña razón, hicieron un examen de orina y dieron poliuria y hematuria. Es un hallazgo casual. También tenemos la nefropatía lúpica clase 2. Se denomina proliferación mesangial. Entonces, como dice mesangial, proliferación, entonces los cambios se observarán acá. Mesangial, en el cual el número de células aumenta. Y ahí está. Estas porciones más engrosadas que ven, ese es el mesangial. Y esa es la proliferación. La inmunofluorescencia, miren aquí, las estructuras que ven brillando son los depósitos, que pueden ser en este caso subendoteliales o subepiteliales. En esta etapa de la enfermedad, generalmente las manifestaciones varían. Miren, la presencia de hematuria y proteinuria. Y la función renal puede estar normal. En estas etapas ya se recomienda el uso de inmunosupresores, como también el uso de esteroides. Algo muy importante con respecto al lupus es que el tratamiento no es una monoterapia, es muy politerapia en la mayoría de los casos. Y aquí ya se asocian dos medicamentos. En la clase 3 se refiere a la nefropatía lúpica clase 4. Entonces dice focal. Con focal mencionamos o hacemos referencia que hay un incremento de la proliferación celular en un segmento del glomérulo. Por eso, miren acá, un segmento está engrosado y lo demás normal. A eso se refiere focal. Y miren, en la microscopía óptica, menor del 50% de los glomérulos está afectado. O sea, acá tenemos el glomérulo, menos del 50% está afectado. A eso hace referencia. ¿Ya? Y generalmente existen depósitos subendoteliales. Entonces, la clase 4, o diré la clase 3, es la focal, en la cual la afección de los glomérulos es menos del 50%. En esta fase, las manifestaciones ya son más floridas. Miren, ya pueden presentarse como un síndrome necrótico, hipertenso, deterioro de la función renal, generalmente sin un tratamiento de estos estadios o etapas avanzan a la enfermedad renal. El tratamiento combinado, ¿no? Inicialmente para apagar la enfermedad, esteroides, inmunosupresores, y para el mantenimiento de la enfermedad para que no se vuelva a activar, tenemos ahí el micofenolato más azatioprina. Todos esos medicamentos que mencionamos también tienen sus efectos adversos. La nefropatía lúpica clase 4, también denominada segmentaria global o difusa, a diferencia de la nefropatía lúpica clase 3, hay afección de más del 50% del glomérulo. Y acá se ve esa afección, la glomerulonefritis endocapita, que está afectando a la mayoría del penacho glomerular. ¿Ya? Y el depósito de los inmunocomplejos es mucho más florido. Todo lo que está brillando y esos gránulos que ven son los inmunocomplejos. Y a mayor depósito,
mayor inmunofluorescencia o mayor brillo. Esta nefropatía lúpica clase 4 es la nefropatía lúpica de presentación inicial más agresiva y la de peor pronóstico. Porque miren, se puede presentar como un nefrítico, un nefrótico o combinados los dos, nefrítico y nefrótico, con datos de fallas renal e hipertensos. Generalmente estos pacientes llegan muy descompensados. A veces se quieren pasar directamente a terapia intensiva. En estos estadios, como la enfermedad es muy agresiva inicialmente de manifestación, el tratamiento también tiene que ser muy agresivo. Y esto utilizamos principalmente los bolos de esteroide. Utilizamos dosis elevadas de alquilantes como la ciclofosfamida para apagar la enfermedad. Y el tratamiento dura de 6 a 12 meses. Y el tratamiento es mensual. Y una vez que controlamos la enfermedad, damos el tratamiento de sostén o mantenimiento. Porque si no recibe esto, la enfermedad se activa otra vez y se va deteriorando cada vez más y más. En la clase 5 tenemos la glomérulopatía membranosa. Como su nombre lo dice, membranosa. Entonces, los depósitos serán a nivel de la membrana basal glomerular. Ahí tenemos la inmunofluorescencia y en la microscopía electrónica podemos observar las alteraciones mesangiales. Esta forma de glomerulonefritis, en la mayoría de los casos, o sea, el 80% de los casos, se manifiesta como solamente síndrome nefrótico, como un síndrome nefrótico. Proteinuria, edema y hiperbiliemia. ¿Ya? La respuesta inmunológica es escasa, generalmente de estos individuos. Y si es un síndrome nefrótico, pues el tratamiento es igual que a un síndrome nefrótico. Esteroides y anticarcinogénicos como la ciclosporina o la crono. Y la glomerulopatía lúpica clase 6, también denominada esclerosis avanzada, en la cual el 90% del glomérulo ya está esclerosado. Por ejemplo, todo ese azul que ven es el glomérulo que está totalmente ya esclerosado. Entonces, si ya está esclerosada, pues no hay nada que hacer, ¿no? Algo muy importante después que las nefropatías lúpicas no son estadios que avanzan como la enfermedad renal crónica. El 1 va a pasar al 2, el 2 va a pasar al 3, el 4 va a pasar al 5 y así. No. Son etapas diferentes cada uno. ¿Ya? En la mayoría de los casos todos decimos, el 1 va a avanzar al 2, el 2 al 3. No. Son estadios diferentes cada uno. ¿Ya? Y en la nefropatía clase 6, como ya está esclerosado totalmente el riñón, pues ¿qué vamos a hacer? Nada. Terapia de sustitución, pues de nada. ¿No? Eso es lo que se va a hacer en este momento. Entonces ahí tenemos un pequeño cuadrito con un resumen de todo eso. Bien, clase 1, cambios mínimos. Clase 2, proliferación mesangial. Clase 3, la afección de los glomérulos menor al 50%. Clase 4, afección de los glomérulos mayor al 5%. Clase 6, la 25 membranosa y la 6, la esclerosis. ¿Bien? También van a encontrar en la literatura que las clase 3, que la clase 4 se subdividen en 1 como acá, 3A, 3AC, 3C, lo mismo para la clase 4. ¿Bien? Eso es, pero más para los patólogos y para nosotros, no para ustedes.
con que ustedes sepan de que existen 6 clases y que las 6 clases se pueden manifestar de diferente manera, suficiente. Por ejemplo, la membranosa dijimos cómo se va a manifestar. Con un signo necrótico en el 80% de los casos. La clase 4, la más agresiva, combinados, necrótico y nefrítico, cualquiera de los dos. Y el 1, pues, hallazgo casual. Entonces, si un paciente viene, a ver, de 40 años, que es un hallazgo casual, que en el examen de los laboratorios se vea hipoalbuminemia, proteinuria de 4 gramos y edema, y un familiar con lupus. ¿Qué clase de nefropatía lúpica vamos a pensar si es que fuera lupus? 5, pues. Así de fácil, ¿no? Entonces, tienen que saber. Bueno, a pesar de, aparte del tratamiento que damos de los inmunosupresores, de los diferentes que existen, también hay que dar tratamientos coagulantes, porque esta enfermedad no solo es una afección de un órgano, hemos dicho. Por ejemplo, tenemos los IECAS. Los IECAS en esta enfermedad no se utilizan para manejar la presión arterial elevada. Se utilizan como medicamentos antiproteinúricos, porque puede ser una nefropatía lúpica clase 1 o 2 y solamente tener proteinuria. A ese no vamos a dar el coagulante, ¿no? Tenemos que dar un coagulante para que descienda la cantidad de proteínas en la orina, como es el caso de los IECAS. También nuestros individuos están gorditos, ¿no? Nosotros estamos flaquitos. Problemas de dislipidemia. Entonces hay que tratar la dislipidemia. Fibratos, estatinas, las que tengan. ¿Ya? También hay que dar suplementos de calcio y vitamina D. Porque recordemos que estos pacientes que utilizan esteroides y las dosis de esteroides que reciben no son bajas, son dosis elevadas. Y recuerden que cualquier uso del esteroide que provoca una osteoporosis. Y para reponer ese calcio faltante necesitamos calcio y vitamina D. Se tiene que dar. En la mayoría de los casos también utilizamos este medicamento como coagulante de la enfermedad, como es el caso de la hidroxicloroquina. Algo muy importante con el uso de la hidroxicloroquina es que antes de iniciar el tratamiento con esto, hay que revisar el fondo de uno. ¿Por qué? Porque este medicamento puede causar retinitis pigmentaria. Entonces hay que tener mucho cuidado, con todos los medicamentos que vayamos a utilizar. Algunas veces necesitamos repetir la biopsia renal. ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado. El tratamiento que hemos dado no es el adecuado y sigue progresando la enfermedad. Y estas son las indicaciones para repetir la biopsia renal. Estaba con tratamiento y nuevamente reaparece la proteinuria. El sedimento urinario se encuentra activo y en la primera biopsia te dijeron que era una clase no proliferativa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha vuelto a tener proteinuria y por qué está empezando a sangrar otra vez? Mire, otro, le diste tratamiento, pero la enfermedad sigue progresando. O sea, el deterioro renal va a empeorar. Hay que repetir. Los tratamientos que mencionamos no responden. ¿Por qué no estás respondiendo? Tal vez sean refractarios o resistentes a ese medicamento que dice. No sabemos cuán dañado está el riñón. Eso se llama actividad y cronicidad. O sea, inflamación y fibrosis renal. También nos sirve para eso.
o también para comparar, ¿no? En la etapa inicial de la biopsia, la inflamación era leve y actualmente no sabemos cómo está la inflamación renal. Y pues no era lupus, es otra enfermedad que no sabemos. En todos esos casos está recomendado realizar la biopsia, bueno, no realizar, repetir la biopsia. Esta enfermedad, cuando llega, no se va, se queda para siempre con el individuo hasta sus últimos días. Por lo que el seguimiento es de por vida. Inicialmente el seguimiento de esta enfermedad pues va a ser mucho más frecuente, ¿no? Para ver el apego, cómo está respondiendo el paciente al tratamiento instaurado. Por eso se recomienda cada 2 o 4 semanas el primer medio año. Y cuando vienen a esto, pues no vienen así, ¿no? Tienen que venir con una batería de laboratorios para ver. Pero, miren, la supervisión de la actividad renal y extrarrenal es de por vida. Y hasta controlado la enfermedad, pues va a tener que venir toda la vida con el nefrólogo hasta sus últimos días. Porque esta enfermedad se puede volver a activar. En las últimas etapas de la nefritis lúpica o en la manifestación inicial de esta enfermedad, pueden requerir terapia sustitutiva. Por ejemplo, cuando vienen las formas agresivas, como la tipo 4, ya vienen con criterios de terapia dialítica. O cuando ya vienen en últimas etapas, pueden requerir ya terapia dialítica. Entonces, la terapia dialítica en estos individuos puede ser de una forma aguda o forma crónica. Cualquiera de las dos terapias dialíticas que existen son adecuadas. Aparte de bueno, las terapias dialíticas, habíamos mencionado, pueden ser agudas o crónicas, ¿no? Aquellas que instauramos ya la crónica, pues hay que estar pensando en eso, ¿no? Pero el trasplante renal tiene indicaciones precisas. Miren, tiene que haber ausencia de la actividad lúpica por lo menos 1 año. No se puede trasplantar un paciente con lupus que está activo. No se puede. Porque trasplantamos el riñón, los inmunocomplejos que están en la sangre atacan al nuevo riñón y la enfermedad se activa otra vez. ¿Ya? Siempre va a ser el donante vivo mucho mejor que el donante cadavérico. ¿Por qué? Porque cuando es un donante vivo relacionado, se trasplanta al mismo tiempo, donador y receptor. Cuando es un donador cadavérico, generalmente hay que hacer una infinidad de pruebas para ver la compatibilidad, ¿no? Porque no vamos a poner ese riñón al primero mismo, porque hay que ver la compatibilidad. Y eso pues no es cosa tarde. Y hasta que los familiares también decidan quiero donar, tarde. Y pues, cuando el riñón sigue funcionando en un paciente con muerte cerebral, se va deteriorando poco a poco los ojos. Y mientras más tiempo se tarde, mayor daño renal y el pronóstico para el receptor es mucho peor. Hay que buscar siempre estos anticuerpos antifosfolíticos.
durante la preparación del trasplante, porque se ha asociado con mucho riesgo cardiovascular, sobre todo con las trombosis. Y si se trasplanta, miren, puede volver a aparecer la enfermedad en un paciente que ha sido trasplantado, ya puede volver a aparecer ahí. Y esto, la recidiva va aproximadamente del 4 al 8%. Como ven, esta enfermedad es una enfermedad muy agresiva, multisistémica. El tratamiento es inmunosupresor, ya sea mono o con terapia. Y dependiendo a la manifestación inicial, el pronóstico varía. Hay terapias. Pero cuando se agrega una terapia, es como si le estuviéramos aumentando un factor de riesgo al paciente. Porque, por ejemplo, si recibe esteroides a dosis altas, mayor riesgo de infecciones. Si pasa terapia de dialítica, va a tener un catéter o una fístula que va directo al corazón. Entonces, todas esas comorbilidades se juntan e incrementan su mortalidad. Pero la recomendación es, hay que sospechar de esta enfermedad cuando lo vemos. Preguntas o dudas.